Filipenses 2, 12 y 13. Así dice el Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y todo el pueblo responde: amén. El contexto de nuestro pasaje lo ubicamos en el siglo I, en la iglesia de los Filipenses. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Cuando los filipenses se enteraron que el apóstol Pablo había sido encarcelado, nombraron a Epafrodito como mensajero suyo y le dieron una ofrenda económica generosa para cubrir las necesidades del apóstol Pablo, y lo enviaron a la cárcel para llevarla al apóstol. Cuando Epafrodito llega a la cárcel, recibe la ofrenda y ve el amor de los filipenses para con él, él se sienta y escribe esta carta, la carta de Pablo a los filipenses. Ella ha sido llamada la epístola del gozo, porque en ella vemos a un creyente maduro que puede gozarse en sus tribulaciones. Pero también podría ser llamada la epístola de la madurez, la epístola de la madurez, porque Dios nos hace a todos a través de esta epístola un llamado a avanzar en la madurez. Cuando vemos a Pablo gozándose en las tribulaciones, vemos un llamado de Dios a avanzar hacia la madurez. Veamos, por ejemplo, Pablo cómo se goza en las tribulaciones. El verso 12, capítulo 1, verso 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo, ¿por qué te gozas en tu encarcelamiento? Porque lo que me ha sucedido ha redundado en progreso del evangelio. Pero Pablo, si el emperador puede mandar cortarte la cabeza, versículo 21 del mismo capítulo 1, me gozo aunque me manden cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Luego el apóstol manda, en el transcurso del capítulo 1, manda a los creyentes a comportarse como es digno del evangelio. Los manda a combatir por el evangelio, a no intimidarse por los que se oponen y a padecer por el evangelio si es necesario, pues esto les ha sido dado como un privilegio. Luego en el capítulo 2 trata un problema que había en esta iglesia. Esta era una iglesia muy buena iglesia, y ustedes cuando ven la carta a los filipenses ven que no hay todos esos problemas que había, por ejemplo, en Corinto. Sin embargo, había un problema, tal vez un único problema en esta iglesia tan especial, y era la falta de unidad. La falta de unidad. Así que Pablo les hace un llamado a solucionar ese problema de la falta de unidad. Y la falta de unidad se soluciona con humildad. Y la humildad se adquiere mirando e imitando la humillación de Cristo. Vean conmigo los versículos 6 al 8 del capítulo 2. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Noten de manera especial la palabra obediente, obediente. Cristo logró nuestra salvación por medio de su obediencia. La palabra clave en esta tarde para nosotros es la palabra obediente. Y con ella en mente, Pablo entonces les ordena a los filipenses avanzar hacia la madurez. Y lo hace
diciéndoles que deben mantener en sus corazones en equilibrio la relación que existe entre el esfuerzo humano y la acción divina que conduce a dicha madurez. La epístola a los Filipenses es un llamado a la madurez, pero para poder avanzar hacia esa madurez es necesario mantener en equilibrio la soberanía de Dios que actúa llevándonos a madurar y la responsabilidad humana que requiere un esfuerzo en nosotros para madurar. Y ese es el tema de nuestro pasaje esta tarde, la relación entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios, que es un gran misterio en el plan de Dios, y ahora Pablo lo aplica al crecimiento espiritual de los creyentes, a la doctrina de la santificación. Ese es el tema, soberanía de Dios y responsabilidad humana aplicados a la doctrina de la santificación en un llamado del apóstol del Espíritu Santo a todos nosotros a que avancemos a la madurez. Y el título que le hemos colocado a la exposición esta mañana es Su fuerza en mi esfuerzo. Su fuerza en mi esfuerzo. Como les dije, la palabra clave es la palabra obediencia. Para alcanzar madurez, el creyente debe permanecer en y aumentar su obediencia. Para alcanzar la madurez, el creyente debe permanecer en y aumentar su obediencia. Vemos tres cosas con relación a la obediencia de los filipenses. Primero, obediencia pasada, en el versículo 12a. Como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino también en mi ausencia. Obediencia pasada. Número 2, obediencia presente. Ocupaos ahora, como antes, ahora, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y número 3, obediencia dada por Dios. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Obediencia pasada, obediencia presente y obediencia dada por Dios. Aunque estamos en el siglo I, este mensaje es para todos los siglos y la obediencia de Cristo en el siglo I es la base de toda nuestra obediencia. Veamos pues este llamado a avanzar a la madurez, observando en primer lugar cómo Pablo habla de la obediencia pasada de los filipenses. Versículo 12, primera parte. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Las dos primeras palabras, por tanto, nos conectan con lo anterior, es decir, la obediencia de Cristo que vimos en los versículos 6 al 8, porque la obediencia de Cristo es la base de toda nuestra obediencia, hermanos. Nosotros podemos ser obedientes a Dios porque Cristo fue obediente a Dios. Solo eso nos permite ser obedientes a Dios. Su obediencia es la base de nuestra obediencia. Toda capacidad de obedecer a Dios nos viene de Él. Sin Cristo nosotros no podríamos obedecer a Dios ni un segundo de nuestra vida. Por tanto, como siempre habéis obedecido, dice el apóstol. El apóstol Pablo fue testigo de la conversión de estos filipenses y él vio cómo desde que ellos se convirtieron comenzaron a ser obedientes a Dios. Y es que la característica principal de un verdadero creyente es que es obediente. Un creyente desobediente es una contradicción de términos, es como agua que no moja. Los creyentes somos obedientes. ¿Obedientes a qué? Obedientes a la ley de Cristo, que son los 10 mandamientos de Moisés explicados en el Sermón del Monte, y todo el resto de la enseñanza de Cristo es la meta de obediencia de todo creyente.
somos obedientes. Jesús dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos sino los que hacen la voluntad de Dios? ¿Es una obediencia perfecta la que rendimos a Dios? No. Ya dijimos, solo Cristo rindió a Dios una obediencia perfecta. No, no es una obediencia perfecta, pero sí es una obediencia de corazón. Es un corazón que quiere obedecer. Un corazón que se esfuerza por obedecer. Un corazón que se dice a sí mismo: basta ya de tanto pecado. He cometido suficientes pecados en mi vida, Señor. No quiero desobedecerte más. No, no es una obediencia perfecta, pero es una obediencia de corazón. Como dice la Escritura: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y en otro lugar dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación. Y el mismo Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No, los verdaderos creyentes no obedecemos de manera perfecta, pero obedecemos de corazón. Y cuando le declaramos la guerra a nuestros pecados de todo corazón, nos vemos involucrados en una terrible batalla. Vean conmigo Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7 del versículo 14 al 25. Cuando le declaramos la guerra al pecado en nuestro corazón, nos vemos involucrados en una terrible batalla. Pero el hecho de que vivamos en esta terrible batalla solo confirma que somos obedientes, aunque a veces seamos vencidos por nuestro pecado. Verso 14 de Romanos 7: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Lo que Pablo está diciendo aquí es que aún hay residuos de la carne, del pecado en su corazón, vendido al pecado. Lo que Pablo está diciendo aquí es que aunque son pequeños, esos residuos de pecado son muy poderosos contra nosotros. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dentro del creyente hay una lucha. Quiere obedecer de todo corazón, pero el pecado es muy fuerte y a veces lo vence. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Yo no lo quiero hacer, sino el pecado que mora en mí. Él a veces me vence. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pablo de nuevo está señalando lo poderoso que puede ser cualquier remanente de pecado en nuestro corazón. Porque el querer el bien está en mí. Dios ha cambiado mi querer. Ahora yo quiero obedecer, pero no en el hacerlo. Mi obediencia aún es imperfecta y por eso tengo que orar y luchar por una mejor obediencia. Verso 19: porque no hago el bien que quiero, ahora yo quiero hacer el bien, sino el mal que no quiero. El pecado a veces me vence, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, esa es mi característica fundamental, deseo obedecer a Dios, hallo esta ley o poder en mí, que el mal está en mí en forma de residuos aún muy poderosos. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Eso soy yo ahora. Pero veo otra ley, otra fuerza, otro poder en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo, a veces me vence a la ley del pecado que está en mis miembros y me lleva a declarar: miserable de mí, porque yo no quiero pecar. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí está la lucha de un verdadero creyente. Los filipenses habían comenzado con obediencia y habían obedecido todo este tiempo desde su conversión, habían vivido esta lucha y aún seguían obedeciendo, y por eso Pablo habla de su obediencia pasada. Pero la obediencia pasada no es suficiente. Debemos olvidar lo que queda atrás y debemos concentrarnos en la obediencia presente, porque aún no hemos terminado esta carrera.
Tenemos que concentrarnos en la obediencia presente, y ese es el segundo punto de la amonestación de Pablo a los filipenses. La última línea del verso 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así como obedecieron en el pasado, obedezcan ahora en el presente. Y ocúpense, y esa palabra ocupaos significa trabajen, esa palabra significa esfuerzo, esa palabra es una orden militar, es una orden a un grupo de soldados. Trabajen, esfuércense, peleen, esa palabra es un grito de guerra. ¿En qué debemos ocuparnos? En nuestra, le dice Pablo a los filipenses, en vuestra salvación. Y noten con cuidado allí la palabra vuestra. Ocupaos en vuestra salvación. Según la Biblia, es una salvación que ya la poseemos y no la podemos perder. No es ocupaos en alcanzar, en lograr la salvación, no, es ocupaos en vuestra, te pertenece, ya es tuya, la salvación es tuya, ella es un regalo que Cristo logró para ti en la cruz, Él te la regaló una vez para siempre, es tuya, no la puedes perder, no vas a esforzarte por alcanzarla, vas a esforzarte por perfeccionarla. El resto de la Biblia dice que ya la tienes y nadie te la puede quitar. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice tendremos paz, dice tenemos, ahora y para siempre. La justificación es algo perfecto, hecho una vez y para siempre, algo que no puede cambiar. Tenemos, no tendremos. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay, no hay condenación ahora, ni habrá condenación después. La condenación es una cosa quitada por completo. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda, la del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hizo perfectos para siempre a los santificados. La cruz le otorga a aquellos por quienes fue hecha una salvación perfecta. Es un regalo perfecto, es una perfección asegurada. Aquellos por quienes Cristo murió serán perfectos, eso lo asegura la cruz, pero es una perfección progresiva. Progresiva, está asegurada, pero es progresiva. Y se logra esa progresión por medio de la obediencia pasada, de la obediencia presente, de la obediencia futura. La obediencia es la que produce la madurez. Esta obediencia nos lleva a progresar en nuestra salvación, a perfeccionar nuestra salvación, a perfeccionar nuestra santificación. ¿Y cómo debe ser esa obediencia? Dice en la parte final del verso 12: con temor y temblor. Con temor y temblor. Una vez hemos sido salvados, nosotros los verdaderos creyentes tenemos temor de ofender a nuestro Dios. Lo que más nos afecta a nosotros los creyentes es causarle tristeza a nuestro Padre Celestial. Y por eso tenemos temor de causarle tristeza. No queremos causarle tristeza. Y por eso nos ocupamos de la obediencia con temor y con temblor. Pero tampoco queremos desobedecer
porque también nuestro Padre nos puede castigar severamente y tenemos también temor de los castigos de nuestro Padre. Nuestro Padre puede castigarnos muy severamente para llevarnos a perfeccionar nuestra obediencia. Recordemos a nuestro querido hermano el rey David, quien cometió horribles pecados y fue castigado muy severamente, muy severamente. El resto de su vida el rey David sufrió el castigo de nuestro Padre Celestial y a través de ese castigo y ese sufrimiento el resto de su vida, Dios perfeccionó la salvación que David ya tenía. Así que nosotros procuramos obedecer a Dios por temor a entristecer a nuestro Padre y por temor también de su castigo. El castigo de nuestro Padre puede ser severo. Así pues que cuando nosotros nos esforzamos y hacemos también no solo obediencia pasada como los filipenses, sino obediencia presente como Pablo le demanda a los filipenses, avanzamos en madurez. Pero hay un peligro cuando comenzamos a avanzar en madurez y perfeccionamos nuestra obediencia, y ese peligro es el orgullo. El orgullo es un pecado tan sutil que cuando vamos avanzando en nuestra santificación, el orgullo nos hace orgullosos de ser más santos y destruye todo lo que hemos conseguido a fuerza de luchas y a fuerza de obediencia. Y por eso el apóstol Pablo, para equilibrar en la mente de los creyentes esta lucha y para protegernos del orgullo cuando nos esforzamos en la obediencia, el apóstol trae el misterio de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana para librarnos de ese orgullo. Y ese es el tercer elemento que vemos en nuestro pasaje, la obediencia dada por Dios. Ya vimos obediencia pasada, obediencia presente y ahora vemos obediencia dada por Dios. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué debemos esforzarnos en avanzar en madurez? Porque Cristo fue obediente y murió en la cruz para que nosotros podamos tener obediencia. ¿Y por qué debemos esforzarnos y no solamente reconocer y recordar la obediencia pasada, sino esforzarnos también en la obediencia presente? ¿Por qué debemos esforzarnos en la obediencia presente? Porque Dios está produciendo en nosotros el deseo de obedecer. Todos los cristianos, todos los días, recibimos la acción poderosa de nuestro Dios en nuestro corazón que nos llama a obedecer. Dios cambia el querer de nuestro corazón. Nosotros todos los días recibimos la acción del poder de Dios en nuestro corazón y Dios hace todos los días que queramos más obedecerlo. Todos los días cuando te levantas en la mañana tienes más deseo de obedecer a Dios, todos los días, y tú debes seguir ese deseo. Y todos los días por la mañana cuando te levantas tienes no solamente el deseo de obedecer más a Dios, sino la capacidad de hacerlo. La capacidad de hacerlo. Si el día de ayer estuviste luchando contra un pecado y te trenzaste contra ese pecado en una dura batalla y te acostaste a descansar, al otro día cuando te levantas, Dios está poniendo en tu corazón más deseo de vencer ese pecado y más capacidad de vencerlo, de manera que en ese día vas a estar más cerca de una victoria final contra ese pecado. Y Dios está haciendo eso incluso sin que tú se lo pidas, porque esa es su meta. La meta del Señor desde que te salvó es hacerte igual que Cristo. Por tanto, Él todos los días tiene que poner en ti el deseo de Cristo y la capacidad de Cristo. Las pone en tu corazón
como un regalo de su gracia y como la obra de un alfarero o de un escultor que está moldeando tu alma. Para transformar tu alma, Dios necesita poner más deseo de obediencia. Para transformar tu alma, Dios necesita poner más capacidad de obediencia, y Él lo hace todos los días de tu vida. Muy poquitos dijeron amén. Dios hace eso todos los días de tu vida, y por eso es que debes esforzarte en obedecer hoy. Es por eso, porque Dios ya te dio el querer obedecer y Dios ya te dio la capacidad de obedecer, pero tú eres quien debe obedecer. Dios no obedece por ti. Recuerda, soberanía de Dios, responsabilidad humana. Dios te da el querer, Dios te da la capacidad del hacer, pero tú debes obedecer. Si no obedeces, ¿qué pasa? Inmediatamente contristas a Dios, Dios se entristece contigo y tu alma retrocede. Inmediatamente entristeces a Dios y tu alma retrocede, y el Espíritu Santo tiene una sola función a partir de ahí en adelante: llevarte al arrepentimiento. Cambia la función. Cuando tú estás en obediencia, el Espíritu tiene una función: darte más deseo de obedecer y darte más capacidad de obedecer. Cuando tú no obedeces lo que Dios quiere que hagas, el Espíritu Santo se entristece y ahora la única función que ejecuta es llevarte al arrepentimiento, hasta que lo logra. Y tú te arrepientes y vuelves y comienzas la lucha, y al día siguiente más deseo, más capacidad de obedecer, pero tú tienes que obedecer. Tú tienes que obedecer. Dios no obedece por ti. De manera que si tú eres diligente en oración, eso viene de Dios. Si no lo eres, pide a Dios que te esfuerce y esfuérzate. Pide a Dios que te esfuerce y esfuérzate. De manera que si tú eres diligente en el estudio de las Escrituras, si tú amas la Escritura y la quieres estudiar y aprender y te sientes lleno de hambre y sed de la palabra de Dios, eso viene de Dios. Pero si no lo eres, pide a Dios que te esfuerce y esfuérzate. Si eres diligente en congregarte todos los domingos en el día del Señor, si te fascina venir a la casa de Dios, a la acción espiritual, eso viene de Dios. Pero si no lo eres, pide a Dios que te esfuerce y esfuérzate. Si tú eres diligente en sujetarte a los pastores y recibir humildemente su enseñanza, eso viene de Dios. Pero si no lo eres, pide a Dios que te esfuerce y esfuérzate. Si tú eres diligente en batallar contra todo pecado y vencerlo, y estás creciendo fuertemente en santificación, eso viene de Dios. Pero si no lo eres, pide a Dios que te esfuerce y esfuérzate. Si eres diligente en hacer buenas obras, ayudando a otros seres humanos en sus necesidades, eso viene de Dios. Pero si no eres diligente en buenas obras, pide a Dios que te esfuerce y esfuérzate, porque esa es la regla que Él nos da. Vean conmigo Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de que tú hagas toda cosa buena, Dios la ha hecho primero en ti. Antes de que tú hagas toda cosa agradable a Dios, Dios la ha hecho antes en ti.
Y esa es la razón por la cual, cuando seamos recompensados por todas estas cosas que hacemos, con coronas de oro, arrojaremos las coronas de oro a los pies del Señor Jesucristo, diciéndole: esta corona es tuya, porque lo que hice, tú lo hiciste primero en mí. De esa manera el Espíritu Santo nos guarda del orgullo. De esa manera nos mantiene humildes y nos abre el camino para avanzar a la madurez. Obediencia pasada, obediencia presente, obediencia dada por Dios. Las aplicaciones en esta mañana son advertencias. Las aplicaciones son advertencias. Cuando Dios coloca en nosotros un deseo muy fuerte por obedecer, advertencia número 1, podemos caer en el legalismo. Podemos caer en el legalismo. El deseo de obedecer mejor puede conducir al legalismo. No maduramos obedeciendo mandamientos que Dios no ha dado. No avanzamos obedeciendo mandamientos que Dios no ha dado. Por el contrario, retrocedemos. El legalismo mata el amor y nos aleja de la verdadera obediencia. La verdadera obediencia debe hacerse por amor al Señor. Yo no obedezco para que Dios me ame o yo serle agradable a Él. Yo sé que Él me ama y le soy agradable por la cruz. Yo obedezco porque lo amo, simplemente. Pero cuando yo me impongo obedecer un mandamiento que Dios no ha dado, lo que es el legalismo, mato inmediatamente el amor, avivo el orgullo y en vez de avanzar retrocedo. Dios no prohíbe en su palabra ir a cine. El creyente que cree que va a ser más santo porque no va a cine está en el camino del legalismo. Dios no prohíbe en su palabra tomar absolutamente una gota de licor. Dios prohíbe embriagarse. La persona que cree que por no tomar ni una gota de licor está avanzando a la madurez, está retrocediendo. Dios no ordena en su palabra que nuestros hijos deben ser educados exclusivamente en la casa. La Biblia no prohíbe enviar los niños al colegio. La persona que crea que está obedeciendo y agradando a Dios porque educa a los niños en su casa, está en el camino del legalismo. Cualquier mandamiento que Dios no haya dado mata el amor, no es avanzar a la madurez, no es obediencia, es el terrible camino del legalismo. Y las iglesias de la Reforma en particular somos muy proclives al legalismo. Ese fervor y ese deseo de conocer más a Dios, y mientras más conocemos a Dios, más queremos obedecerle, hace muy atractivo cuando viene algún hermano diciendo: no, es que allí en esa iglesia donde ustedes están no hay suficiente santidad porque esto y esto. Tengan cuidado, porque puede ser un camino hacia el legalismo. Pero también debemos advertir lo contrario. Si advertimos sobre el legalismo, también debemos advertir sobre el quietismo o pasividad. Pasividad, porque el misterio tiene dos lados. Dios actúa, el hombre se esfuerza. Dios no solamente actúa, el hombre se esfuerza. Si nos esforzamos mucho creyendo que con esto vamos a ser más santos, sin tener en cuenta que Dios actúa primero en nosotros, caemos en el legalismo. Pero si decidimos no esforzarnos y dejar que Dios actúe, caemos en el quietismo o pasividad. Dios no te ordena estar totalmente quieto esperando que Él te quite un pecado. No malinterpretes la escritura cuando dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, o cuando dice: no vivo yo, Cristo vive en mí.
No creas que eso significa que tú simplemente tienes que amar a Jesús y esperar que Él te quite el pecado. Hay hermanos que dicen, solo amo a Jesús y espero que Él me quite mis pecados. Y continúan con un pecado consecutivamente. Esos hermanos están equivocados, son quietistas o pasivos. Dios te ordena luchar. Tienes que luchar, y es precisamente cuando estás luchando que iniciaste a luchar porque Él te dio el querer, y estás batallando y venciendo porque Él te da el hacer, y cuando estás en plena batalla Él te da la fuerza y te lleva a vencer, como los ejércitos hebreos. Cuando los ejércitos hebreos se enfrentaban a enemigos más fuertes y más poderosos que ellos simplemente sabían que podían vencer porque el poder del Señor estaba con ellos. Se juntaban y sabían que Jehová iría a la guerra con ellos, y levantaban sus espadas por Jehová, por Israel, y se enfrentaban a sus enemigos, y en el golpe, cada golpe de espada contra espada, el poder de Dios hacía que la espada de los hebreos fuera más fuerte y derribaba y traspasaba a los enemigos, porque no es con ejército, no es con fuerza, es con su Espíritu Santo. Así que Dios no te manda a quedarte quieto. El verdadero cristiano es un guerrero, no un hombre quieto o una mujer quieta, un verdadero guerrero. Y a nuestros amigos que nos ven tal vez por la internet, o algunos que aceptaron venir hoy a nuestra iglesia, amigos queridos, hoy hemos estado hablando de obediencia. La obediencia es el camino hacia la madurez cuando recordamos que Dios nos hace obedecer y nosotros obedecemos en Él. Pero la obediencia que tú le rindes a Dios apartado de Cristo es pecado. Repito, la obediencia que un hombre le rinde a Dios apartado de Cristo es pecado. ¿Por qué es pecado la obediencia de un hombre apartado de Cristo? Porque él obedece no para gloria de Dios, sino para su propia gloria. Porque él obedece sin fe, y la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que los hombres de este mundo que se creen buenos y rinden cierta obediencia a la ley de Dios, tienen que arrepentirse de su obediencia. La obediencia de los hombres sin Cristo, la Escritura enseña, es como trapos sucios de inmundicia delante de Dios. Así que los hombres que quieren obedecer a Dios, o portarse bien, o ser decentes, ayudar a su prójimo, y rechazan a Cristo, lo único que hacen es traer ante Dios trapos sucios de inmundicia, y de eso hay que arrepentirse. Amigo, tienes que arrepentirte de tu obediencia, tienes que arrepentirte de tu caridad, tienes que arrepentirte de tu decencia, porque si no la haces en Cristo y para gloria de Cristo, son trapos sucios de inmundicia, y por ellas serás castigado, no recompensado como tú crees, sino arrojado a un infierno de fuego. Que Dios te conceda ver la maldad de tus buenas obras y te lleve a Cristo, el único que puede transformar tu corazón desobediente en un corazón obediente que avanza en el camino hacia la madurez. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Señor, tu palabra ha sido expuesta de manera clara, de manera sencilla. Tu voz ha sido oída por tu pueblo. Ahora, Señor, que has hablado a tu pueblo y la palabra está en sus oídos y en su corazón, haz que realice una obra prodigiosa transformando los corazones de tu pueblo. Coloca en ellos un mayor deseo de obedecer y coloca en ellos una mayor capacidad de obedecer para que avancen todos, para que avancemos todos hacia la madurez, que es lo que tú nos demandas en esta epístola a los filipenses. Y si hay aquí alguno que confía en sus buenas obras y en su obediencia, hazle ver la maldad que hay en sus buenas obras, la maldad que hay en su obediencia, porque su peor maldad es rechazar a Cristo y creerse bueno.
Dale el arrepentimiento que necesita para ver su maldad como ella realmente es, y a Cristo como un poderoso Salvador muriendo en la cruz para expiar su culpa y darle una perfecta salvación. Te lo pedimos en su nombre santo. Amén.